Vamos a hablar un poquito acerca de la estadística descriptiva. Segunda parte. En la parte número 1 vimos las medidas de forma y las medidas de tendencia central. En esta ocasión vamos a ver las medidas de dispersión y otros tipos de medidas. Dentro de las medidas de dispersión tenemos la varianza, la desviación típica o estándar, el rango y el coeficiente de variación. Nos van a decir en qué medida los datos que nosotros tenemos están muy juntitos o están todos dispersos, todos separados entre sí. Eso nos están diciendo las medidas de dispersión. ¿Qué tan separados están de un valor central? Ejemplo, tenemos dos pacientes con igual media. Fíjense que la media es de 49 años. Este es un grupo de edad, edades de 47, 48, 49 y 51. Todos bien juntitos. Promedio de 49 años. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos edades que van desde los 3 años hasta la máxima de 101 años. Sin embargo, si ustedes la suman y sacan el promedio, siempre son 49 años. Igual que este grupo, en cuanto al promedio. Pero ¿qué es lo que pasa? Los datos aquí están muy dispersos, puesto que van desde edades bien pequeñas, como los 3 años, hasta bien grandes, como 101 años. Entonces aquí hay mucha dispersión de los datos, aunque tengan igual promedio de edades ambos grupos. Entonces, por eso nos sirve este tipo de estadística de dispersión, para que nosotros veamos qué tan dispersos están mis datos. La varianza es otra medida de dispersión. La idea de la varianza es hacer un promedio de las desviaciones de cada valor con respecto a la media elevada al cuadrado. Entonces, tenemos varianzas muestrales, que vamos a conocerlo por la letra S al cuadrado, y la varianza poblacional por la letra sigma al cuadrado. Siempre van a ocupar los datos menos el promedio elevado al cuadrado entre la muestra menos 1. No nos interesa tanto que se aprendan la fórmula, sino que sepan que la varianza es otra medida de dispersión muy utilizada. Sin embargo, quizás la más utilizada es esta, la desviación típica o estándar, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Si ustedes se fijan, la misma fórmula de la varianza, tanto muestral como poblacional, que es esta que ya habíamos visto anteriormente, solo que le vamos a sacar raíz cuadrada. ¿Por qué se inventaron sacarle raíz cuadrada? Porque este dato de la varianza como tal, vieron que era un dato que no se podía interpretar muy bien. Entonces los estadísticos dijeron, saquémosle raíz cuadrada y vamos a tener un dato más pequeño que va a ser mucho más fácil de interpretar. Entonces esta es la medida de dispersión todas las que les he mencionado, la más utilizada. El rango es otra medida de dispersión. Ya vamos a ver cómo sacamos este cuadrito en Excel. Esto va a ser bastante fácil, ¿verdad? Donde nos vamos a tener todas las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, ¿verdad? Las vamos a tener, medidas de forma, kurtosis y simetría. Y tenemos acá el rango. El rango no es nada más que me está diciendo cuál es el dato mínimo que tengo. Este es un grupo de edad con un dato mínimo de 11 y un máximo de 66 años de edad. Y, ¿verdad? El rango anda aproximadamente 55. Entonces el rango también es otra medida de dispersión, donde yo veo cuál es mi dato menor y cuál va a ser mi dato máximo dentro de un grupo de datos. Coeficiente de variación. Este se usa para comparar la dispersión de diversas variables. Y va a ser, no es nada más que la división entre la desviación típica y el promedio de los datos. Ese es mi coeficiente de variación y me va a servir para comparar varios datos. Aquí tengo un ejemplo de interpretación del coeficiente de variación. ¿Y por qué es importante esta medida de dispersión? Porque cuando tengo más del 30% de mi coeficiente de variación, hay mucha dispersión de los datos y voy a decir que mis datos son heterogéneos. Veamos el ejemplo. Tenemos la edad, la ingesta de grasa monoinsaturada y los gramos de alcohol consumidos en el día en una población X. El promedio de la edad está aquí con su desviación típica. Entonces, como dijimos que la medida de dispersión no es más que la desviación típica dividida entre el promedio, en este caso la edad me da 0.25. Es decir, que el 25%, ¿verdad?, están en la mediana de la edad. No son muy dispersos los datos de la edad.
Pero ¿qué pasa con la ingesta de grasa monoinsaturada? Aquí tenemos 0,44. Si lo multiplicamos por 100 para hacer un porcentaje, es el 44%. Y con los gramos de alcohol, nos sale 1,63 multiplicado por 100 es 163% con los gramos de alcohol. Entonces vemos cómo en esta población la ingesta de grasa monoinsaturada, los gramos de alcohol tienen mucha dispersión en cuanto a los datos. Están muy dispersos. No así la edad, que tiene menos del 30%, tiene 25% su coeficiente de variación. Y vamos a decir con este coeficiente que hay asimetría positiva si el coeficiente es mayor al 50%. Ahí ya no hay normalidad en los datos. Entonces es importante para esto este tipo de coeficiente. También tenemos medidas de posición, cuartiles, percentiles. Los percentiles indican en qué puesto tiene un determinado valor de una variable en un conjunto ordenado de datos. Los percentiles los ocupamos mucho en medicina. Por ejemplo, un niño está en el percentil 80 del peso para su edad. Queremos decir que el 80% de los niños de su misma edad pesan menos que él o están por debajo de él. Tenemos incluso gráficas, ¿verdad? De percentiles del peso para la edad, tenemos cuartiles, utilizamos mucho también en investigación, en este caso es de los percentiles, en la gráfica de la edad para niñas, ¿verdad? En donde decimos que si la niña se encuentra en el percentil 50, en esta línea negrita, quiere decir que el 50% de las niñas de su misma edad están con un peso abajo que ella. Y el 50% de las niñas de su misma edad están con un peso por arriba de ella. Eso quiere decir las medidas de posición. En cuanto a los cuartiles, son muy utilizados también. Si tenemos una serie de datos, podemos dividirlos en cuartiles, ¿verdad? Cada uno tiene un 25%. La distancia, esto es bien importante, entre el cuartil 1 y el cuartil 3, esta distancia de acá es conocida como el rango intercuartil. Para continuar, les quiero enseñar un Excel en donde vamos a sacar todas estas medidas en una forma práctica. Aquí tengo 100 datos de edad. Solamente es la variable edad. Entonces, fíjense bien que aquí en datos, yo ya tengo activada esta herramienta que se conoce como análisis de datos. Por defecto, Excel no la trae activada, la tenemos que activar. ¿Cómo la vamos a activar? Nos vamos a ir a archivo. En archivo nos vamos a ir en opciones. En opciones vamos a buscar complementos, le vamos a dar clic y nos va a aparecer esto y aquí dice ir a complementos de Excel. Cuando nos salga este cuadrito de ir a complementos de Excel, ustedes le dan a activar herramienta para análisis. Esta que está acá es la que van a activar y le van a dar aceptar. Yo ya la tenía activada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta herramienta de análisis? Le vamos a dar clic y se nos va a despegar esta ventana. Y aquí vamos a buscar estadística descriptiva y le vamos a dar aceptar. Me dice que introduzca el rango de datos, el rango de entrada de los datos. Entonces voy a hacer clic y vamos a introducir todos los datos que tengo acá, que son 100 de la variable edad. Venimos nuevamente para acá y de allí le digo que está agrupado por columnas. No he puesto el rótulo de la primera fila. Si hubiera puesto edad, le tendría que dar aquí, pero no lo he puesto. Y le voy a decir que no lo quiero en una hoja nueva, sino que lo quiero aquí mismo en esta hoja. Entonces le vamos a dar un rango de salida. Entonces le voy a decir, colóquemelo acá. Podemos hacer un poquito más amplio porque a veces ocupa algo este cuadro, lo voy a dejar acá. Y le voy a decir, deme un resumen estadístico. Le vamos a dar a aceptar y de esta manera nosotros hemos sacado ya todas nuestras medidas descriptivas que les expliqué. La media o el promedio de los datos es 47.6 años, el error típico 0.65, mediana 46 años, no hay moda, por eso le pone NA, no aplica, no hay ningún número repetido. Desviación estándar de 6.57, la varianza 43.2, la curtosis, que lo vimos en el video de estadística descriptiva 1, de 1.35, es una curtosis positiva, ¿verdad? No está dentro de la normalidad de estos datos.
y tiene un coeficiente de simetría positivo de 1.17, por lo tanto no son datos normales, solo con ver kurtosis y simetría. El rango anda por los 29.5 con un mínimo de 39 y máximo de 60. Y la suma total de los datos y nos dicen que son 100 datos en total. Entonces, de esta manera, nosotros estamos sacando en una forma fácil, práctica y sencilla la estadística descriptiva de una variable cuantitativa como lo es la edad. Espero que esto les haya sido de mucha utilidad para su trabajo de tesis. Muchas gracias.